Había una vez. En lo profundo de mis pensamientos y a kilómetros de cualquier ruido de la vida moderna. Encontré un rincón de la naturaleza que parecía construido para mi soledad. Era un bosque frondoso, inmenso, donde el aire se sentía distinto, donde incluso el sonido de mi respiración parecía resonar entre los árboles. Llevaba días vagando, sintiendo un peso que no podía quitarme de encima, una tristeza silenciosa y una sensación de vacío que nada lograba llenar. A simple vista, parecía que lo tenía todo: amigos, trabajo, una vida que, según otros, debería ser feliz. Pero dentro de mí se había instalado una melancolía profunda que no podía entender ni explicar. Pasaba mis días sentado bajo la sombra de un imponente árbol, viendo cómo el sol cambiaba de posición en el cielo, pero sin sentir el impulso de moverme. Los recuerdos de tiempos más felices, donde cada día me llenaba de motivación, parecían ahora ecos lejanos. Había perdido la chispa y no encontraba ninguna razón para recuperarla. Los días se me iban en un vaivén de pensamientos sin sentido, cada uno más oscuro que el anterior. De vez en cuando, otros paseantes que venían al bosque me miraban con curiosidad, quizás percibiendo en mi postura y en mi mirada perdida que algo andaba mal. Sin embargo, no sabía cómo expresar lo que sentía. ¿Cómo se le dice a alguien que simplemente, en medio de todo, uno se siente vacío? Fue entonces cuando alguien que notó mi estado decidió intervenir. Era un anciano que venía al bosque a diario. Su caminar era sereno, su presencia emanaba una calma contagiosa. Lo vi acercarse y, en un acto de cortesía, levanté la vista para encontrarme con su mirada llena de comprensión. «Joven, veo en ti una pena que no corresponde a alguien de tu edad», dijo suavemente. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Había algo en su presencia que me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que podía abrirme sin temor. Es como si llevara un peso enorme, algo que no puedo explicar, le confesé al anciano, mi voz apenas un susurro. No encuentro alegría en nada. A veces siento que simplemente existo, sin propósito, sin dirección. Él asintió con comprensión, como si mis palabras le fueran familiares. Ese peso que describes no es raro, muchas personas en algún momento de sus vidas pasan por algo similar. A veces, nuestro espíritu se apaga porque estamos desconectados de nosotros mismos, de nuestro verdadero propósito y de la paz que yace en nuestro interior. Sus palabras despertaron en mí una curiosidad que hacía mucho tiempo no sentía. ¿Acaso existía una forma de salir de esa tristeza? Me miró con una sonrisa leve y me invitó a caminar con él. Acepté, sin saber muy bien a dónde me llevaría. Durante nuestro recorrido, me habló de la paz interior, de cómo muchas veces el sufrimiento viene de una falta de comprensión sobre la vida misma. He pasado años buscando respuestas a preguntas que no son fáciles de hacer ni de responder, explicó. Pero creo que, si me permites, puedo compartir contigo algunas enseñanzas que me han ayudado a sanar. Así, día tras día, regresaba al bosque a encontrarme con el anciano. Cada encuentro era una oportunidad para escuchar sus enseñanzas y abrir mi corazón a una sabiduría que desconocía. Una tarde, mientras nos sentábamos en un claro a la sombra de los árboles, él comenzó a hablarme de algo llamado el noble óctuple sendero. No había escuchado esas palabras antes, pero, según él, era un camino hacia la paz, una serie de principios que, si se practicaban con sinceridad, podían transformar hasta el más herido de los corazones. Primero, comenzó, es necesario adoptar una visión correcta de la realidad, entender que la vida tiene sufrimiento, pero que también existe un camino para trascenderlo. Aceptar esa verdad es el primer paso. Cada palabra del anciano parecía resonar en mí. Había pasado tanto tiempo resistiéndome a la idea de aceptar mis propios dolores que jamás pensé que tal vez lo primero que debía hacer era reconocerlos y permitirles existir. Así, con cada enseñanza que él compartía, comencé a comprender que tal vez ese vacío que sentía no era un enemigo, sino un maestro. Con el tiempo, él me explicó cada paso de aquel noble óctuple sendero, cada uno una invitación a la introspección y a la transformación.
Me habló de la importancia de la intención correcta, de cultivar pensamientos de bondad y evitar dañar a otros. Cada paso parecía un recordatorio de que la paz no se encontraba en ninguna parte exterior, sino en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Recuerda, me dijo una tarde, mientras el sol descendía detrás de los árboles, que la verdadera paz viene cuando vivimos con conciencia. Practica la atención plena, no solo en tus momentos de calma, sino en cada actividad. Esfuérzate por traer esa presencia al momento presente, porque ahí reside la única realidad. Sus palabras encendieron algo en mí, un deseo de vivir de otra manera, de encontrar una forma de experimentar la vida sin el peso de la melancolía que me había acompañado tanto tiempo. Empecé a visitar el bosque no solo para nuestras charlas, sino también para sentarme en silencio, practicando la meditación como él me había enseñado. Al principio fue difícil, mi mente divagaba y el silencio me incomodaba. Pero poco a poco, empecé a sentir una calma profunda que me abrazaba desde dentro, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Los otros paseantes que cruzaban por el bosque comenzaron a notar un cambio en mí. Ya no estaba cabizbajo ni absorto en mis pensamientos oscuros, caminaba con más ligereza, con un destello de esperanza en los ojos. Algunos se acercaban y me saludaban, y yo, en lugar de evitar sus miradas, respondía con una sonrisa. La transformación no sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, mi vida comenzó a tener más sentido. Un día, mientras meditaba en aquel rincón del bosque que se había convertido en mi refugio, sentí una gratitud inmensa por el anciano que había compartido conmigo su sabiduría. Lo busqué, deseando agradecerle por todo lo que había hecho por mí, pero él simplemente me sonrió y me dijo: el camino que has recorrido es tuyo. Yo solo te mostré la entrada, el mérito es todo tuyo. Con el tiempo, comprendí que su presencia era una guía, pero el trabajo de sanar había dependido de mí. Mis días ya no eran oscuros ni vacíos, habían sido reemplazados por una serenidad que emanaba desde mi interior, una paz que no dependía de nada externo. Aquellas enseñanzas del noble octupresendero se habían convertido en mi guía, y, poco a poco, fui compartiendo mi experiencia con otros. Con aquellos que también buscaban respuestas en la soledad de la naturaleza o en la profundidad de su sufrimiento. Hoy, vuelvo a ese claro del bosque no solo para recordar, sino para reafirmar mi compromiso de vivir en paz, de seguir el sendero y de ofrecer a otros las enseñanzas que cambiaron mi vida. Cada paso que doy es un homenaje a aquel anciano y a la sabiduría que compartió conmigo, una sabiduría que sigue sanándome y transformándome cada día. Y así, mi historia, que comenzó con un vacío profundo y una tristeza inexplicable, se convirtió en un testimonio de que siempre existe una salida, un camino de paz y de esperanza. A veces, solo necesitamos el valor de dar el primer paso. ¿Te sientes atrapado en la rutina y anhelas encontrar paz y propósito? No estás solo. Todos podemos recorrer el camino hacia una vida plena y consciente. Si estás listo para transformar tu vida y encontrar serenidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás herramientas prácticas, reflexiones profundas y enseñanzas del budismo que te guiarán hacia una vida de paz y equilibrio. Únete a nuestra comunidad y comienza a dar esos primeros pasos hacia una transformación auténtica. Suscríbete ahora y comienza tu viaje interior con nosotros.